El 20 de junio ha sido reconocido como el Día Internacional del Refugiado y tomando en consideración el contexto reciente y el contexto actual, es de suma importancia dialogar sobre lo que se viene en materia de las personas solicitantes de refugiado, no solo desde el contexto nacional mexicano, sino también desde el contexto internacional, sobre todo tomando en consideración los recientes acuerdos entre México y Estados Unidos y las posibles implicaciones que de esto se pueda derivar. No solamente porque se haya advertido que habrá un envío de personal de la Guardia Nacional hacia la frontera sur mexicana, sino también porque ahora ya se acepta o se admite tajantemente que las personas que soliciten asilo en Estados Unidos aguardarán sus procesos en territorio mexicano, lo que nos invita evidentemente a establecer o calcular cuáles serán las posibles consecuencias o los posibles efectos de estas decisiones entre dos países. Buenas tardes, mi nombre es Mario Andrés Freire Guillén. Soy abogado en materia migratoria, soy también docente de esta Facultad de Derecho aquí en UABC Tijuana, dando las materias de Derecho Internacional Privado, Derecho Internacional Público y Seminario de Derecho Internacional. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Rosas Rábago, soy profesora de tiempo completo de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC. Desarrollo una tesis doctoral sobre los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes en el contexto de México. El tema de la política migratoria en México es un tema que está dando mucha noticia. La intención en esta charla es dar a conocer cuáles son las medidas legales y conocer las facultades de los gobiernos para tratar de establecer la política actual. El tema de las caravanas, que es el punto aquí a reflexionar, si bien no es un tema nuevo en el mundo, para el caso de México pues sí es novedoso. Novedoso porque apenas se empieza a hablar de ello a partir de que entra gran cantidad de personas por una frontera que pues nunca estuvo regularizada como tal, como punto de internación, y que ha despertado bastantes críticas. Considerando los fundamentos de derecho que se establecen para atender este tema, principalmente la situación de los refugiados, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la Ley de Migración también establecen cuáles son los preceptos por los cuales se rige esta modalidad, ¿no?, de ayuda al individuo que se encuentra vulnerable, ya sea por alguna situación de persecución, por cuestiones políticas, religiosas, de género, ¿sí? Entre otras, ¿no?, por destacar algunas. Actualmente la política en México ha sido tratar de establecer una internación regular, pero sin tener un sustento propiamente en la ley de migración. Se basan en un vacío que se encuentra dentro de las disposiciones de la condición de estancia, principalmente artículo 52, fracción quinta, en el segundo párrafo del inciso C, donde deja la apertura de interés público, y esa figura de interés público, que es muy generalizada, pues establece cuáles son las medidas bajo las cuales se puede atender la internación de un individuo, ¿no? Es el único sustento por el cual México pudo regularizar a estas personas y darles una posible legalidad a su estancia, cuando aún así la idea del extranjero pues ha sido utilizar a México como país de tránsito y llegar hacia los Estados Unidos. Hay que recordar también que el tema del refugiado es una situación que está cuidando más que nada la seguridad del individuo, el interés máximo, que es la vida, y México como tal pues lo ha sabido representar.
simplemente tratar de establecer cuáles son las medidas, cuáles son las facultades y que es un punto que vamos a abordar también. México, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, se ha visto generalmente envuelto en resolver estos flujos migratorios. Se estima que alrededor del mundo 65 millones de personas están saliendo de sus hogares, de ello 25 millones están siendo reconocidos con la condición de refugiado. Cabe señalar que de ello la mitad pertenecen a ser niñas, niños y adolescentes. En relación al derecho internacional de los derechos humanos, existe un pilar fundamental para el tratamiento de las personas refugiadas, que es la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951. Ello aunado al trabajo que realiza actualmente ACNUR como intérprete de este tratado internacional, y también la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar que estas personas están saliendo de los lugares, digamos, de origen a raíz de los contextos de violencia y la pobreza extrema que impera en sus países, y aunado a esta situación de personas migrantes, personas refugiadas, dependiendo de los contextos en los que se ubiquen, pues bueno, generalmente nos enfocamos en otros grupos vulnerables como pueden ser niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad o pertenecientes a la comunidad LGBTI, lo cual agrava la situación y en este plano el margen de obligación que tiene el Estado para dar cumplimiento a la protección de sus derechos humanos. Existen diversos casos en la Corte Interamericana donde se ha abordado esta temática de personas migrantes o de personas refugiadas. En distintos casos está, por ejemplo, familia Pacheco Tineo contra Bolivia, está el caso de familia Vélez Lor contra Panamá, o incluso el de personas dominicanas y haitianas contra República Dominicana, donde la Corte Interamericana ha sido muy clara en el énfasis, digamos, de reconocer que el Estado tiene facultades para ejercer una política migratoria siempre y cuando esa política migratoria se apegue al respeto de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Y en ese sentido, pues viene un reto muy importante para los estados de América, en particularmente, dado que estoy hablando de la Corte Interamericana y de este contexto, pero también particularmente para México, derivado de estos recientes acuerdos y estos recientes flujos grandes, digamos, de personas migrantes que están buscando una protección, ya sea en México o en Estados Unidos. Bueno, pues después de lo comentado por la maestra Natalie y por el maestro Mario Andrés Fraire, pues evidentemente quedan algunas preguntas sobre la mesa. Recientemente se ha abordado sobre el reciente acuerdo celebrado entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos, que si bien es cierto no se tiene cabal conocimiento de en qué consiste en su totalidad dicho acuerdo, pues ya se han comenzado a publicar o a hacer evidentes algunas de las connotaciones que este acuerdo habrá de traer. Es importante tratar de calcular cuáles van a ser las implicaciones de este acuerdo, y hay varias hipótesis evidentemente que ya están, digamos, saliendo a la luz, ¿no? Algunos dicen que eso es producto de una posible reelección de Trump a la presidencia de Estados Unidos y que desde ahora comienza pues con este discurso para efecto de tratar de ganar afinidades, sobre todo porque es un discurso que hasta cierto sentido le funcionó durante su primera candidatura, y evidentemente otros hablan de que pues esto tiene que ver también de cómo podemos catalogar el accionar del gobierno mexicano en esta primera parte de su gestión presidencial. Pues será un buen momento para establecer hasta qué punto actuó con base en las normatividades y con base en el marco internacional. Bueno, y en ese sentido la primera pregunta sería, pues, ¿cuáles son los puntos más importantes de lo que se sabe del acuerdo celebrado entre México y Estados Unidos sobre el tema migratorio? Yo creo que el desenlace que va a tener este movimiento migratorio va a ser que al final de cuentas se terminen por desesperar los extranjeros y se queden aquí ya en México. Es bastante tiempo, se habla de un periodo de 8 meses hasta 3 años, lo que puede tardar. ¿Y tú crees que ese sea el propósito realmente que busca el gobierno de Estados Unidos? Evidentemente, porque imagínate, te pueden tener aquí bajo una calidad de razones humanitarias, pero pues también tienes la necesidad de trabajar en lo que estás esperando que se resuelva tu condición migratoria en ese país, y sujeto a que te aprueban o te dicen que no, se van a terminar quedando aquí en México. La postura del presidente ha sido siempre extenderles la oportunidad a los extranjeros, a pesar de que ellos no la quieren propiamente del país, O sea, quieren a México como tránsito para yo llegar a los Estados Unidos y hacer mi sueño americano. Al final de cuentas, cuando se desesperen, cuando no vean la actividad que se les resuelva, se habla de que traen rezago de más de 1 millón de solicitudes.
no solamente de esta caravana, sino todos los procesos migratorios que se enfrenta Estados Unidos, pues va a ser algo complicado y se van a terminar quedando aquí. ¿Y no hace falta entonces una política de integración sociolaboral, o sea, acompañada de este acuerdo en el que se contemple qué va a pasar con quienes aguarden en territorio mexicano en términos laborales, en términos de integración de todas las naturalezas? Pues más que nada lo van a manejar como un acuerdo interinstitucional donde se les dé la posibilidad de que en ese lapso estén trabajando, porque recuerda que las empresas tienen que tener un permiso para contratación de extranjeros. Con tanto extranjero que va a estar aquí, pues no todos van a tener la misma posibilidad, o no van a ir a una empresa que esté bien establecida, no van a ir a un comercio pequeño donde tengan la oportunidad de trabajar. O sea, va a haber muchísimas oportunidades, pero van a terminar haciendo un acuerdo institucional como el que se manejó aquí en Baja California, específicamente con la primera caravana que llegó, que al final no sancionaban a los empleadores para que les dieran esa oportunidad de que estuvieran trabajando hasta en tanto se les arreglaba esa situación. Entonces van a terminar por quedarse aquí en México. No lo veo mal, pero creo yo que sí hace falta adecuar esas figuras en las leyes. Nuestra ley de migración está muy cerrada para estos cambios que se están manejando actualmente. Entonces sí es un tema que forzosamente yo creo que va a traer una modificación a la ley de migración y su reglamento para dar un poquito más de contexto a estas figuras. Bueno, en relación a estos puntos del acuerdo, los que se han dado a conocer, porque bueno, hoy justo sale a la luz la información de que hay un acuerdo que no se ha informado todavía por parte ni de las autoridades de Estados Unidos ni las del Estado mexicano, pues bueno, tiene que ver con, de alguna manera, funcionar como un muro para Estados Unidos, frenar la migración que transita por México y por lo tanto que posteriormente va a llegar a las fronteras con Estados Unidos. Esto a la luz de, claro, una preocupación nacional e internacional para los que nos dedicamos a la materia de derechos humanos, en el sentido de intervenir o la intervención de la Guardia Nacional para detener estos flujos migratorios y la preocupación de las violaciones a derechos humanos que se puedan dar en estos contextos. Bueno, pues recuperando un poco de lo que ya han comentado los maestros, yo sí quisiera primero traer a colación lo que dice la maestra Natalie, porque tal pareciera que entonces el muro que tanto soñaba Trump sí se construyó, ¿no?, simbólicamente, pero ahora desde el sur de México, ¿no? Y por otro lado también un poco como este acuerdo que aparentemente es migratorio, más bien es un acuerdo político, como lo comenta el maestro Mario Freire, porque parece pues que, como sucede en casi todas las determinaciones políticas o de política pública, siempre hay alguien que termina por ser excluido, ¿no? Y en ocasiones tienen que también hacerse maniobras jurídicas o políticas, incluso tergiversando algunas figuras legales para poder acomodar estos intereses políticos. Y bueno, y si se presenta el escenario que plantea el maestro Mario, ¿cuál es el reto entonces en materia de derechos humanos si realmente esos extranjeros habrán de quedarse en territorio mexicano? Bueno, el escenario es complejo para México dado esta situación. Yo incluso compararía con sexenios anteriores, donde las personas migrantes han sido víctimas de violaciones a derechos humanos en sus procesos, en su entrada al Estado. Incluso hace ratito que el maestro comentaba el tema de las solicitudes de Comar. Pocas solicitudes son realmente se da seguimiento, digamos, a esas solicitudes, y eso conflictúa evidentemente la protección de derechos humanos. A mí me preocupa la intervención de la Guardia Nacional en el trato directo con los migrantes. Realmente tendría que ser el Instituto Nacional de Migración en el caso de migrantes, Comar cuando se detecte que son personas que necesitan protección internacional, como la de refugiado, protección complementaria o asilo incluso. Y entonces en ese sentido veo un escenario difícil para las personas que están atravesando nuestro país, ya sea en busca de vivir en México o que están transitando hacia Estados Unidos, ¿no?, por las violaciones a derechos humanos que se han dado y particularmente en este escenario de digamos, parte de la milicia interviniendo en estas situaciones, seguramente va a tener afectaciones. Hay que recordar que los derechos humanos son derechos que son interdependientes y entonces cierta violación a derechos humanos generalmente va vinculada con otras violaciones a derechos humanos. En el caso de los migrantes o de los refugiados, pues sus garantías judiciales, protección judicial, vida familiar, interés superior de los niños. Hay muchos niños saliendo de Centroamérica, por ejemplo, para llegar a México. Y bueno, estas situaciones van haciendo cada vez más complejo este fenómeno. Y entonces, porque siempre se ha manejado un discurso relativo a cuál es el verdadero enfoque que tiene la política migratoria mexicana, si navega en un paradigma de seguridad nacional
o navega en un paradigma de derechos humanos, de protección de los derechos humanos. Con este acuerdo y las implicaciones de este acuerdo y lo que usted acaba de comentar, me parece que entonces pareciera que los derechos humanos quedan como en un segundo término, podríamos llamarlo así. Me parece que derivado de esta exigencia del presidente de Estados Unidos y de alguna manera el seguimiento que ha hecho el Estado mexicano, por supuesto que sí pone ahí en juego el tema de los derechos humanos versus la seguridad nacional, ¿no? Venimos de una reforma importante en materia de derechos humanos, la de junio de 2011 constitucional, que deriva la ley sobre refugiados y protección complementaria en 2011 también, e incluso la nueva ley de migración de 2011. En ese sentido, estos instrumentos, pues bueno, sí traen un corte muy marcado en materia de protección de derechos humanos. Eso hay que reconocérselo al Estado, en la incorporación de los tratados internacionales. Sin embargo, sí hay pequeñas críticas al respecto. Por ejemplo, ahorita que hablaba de grupos vulnerables, pues la atención que se da respecto a la ley o el reglamento de niñas, niños y adolescentes, de mujeres, es la verdad muy escueto. Apenas y da margen para que realmente se dé un cumplimiento en la protección de derechos humanos. Pero sí creo que hay una distancia importante entre la ley y la aplicación por los órganos encargados, ¿no? Y en ese sentido hay múltiples violaciones a derechos humanos. Yo creo que con esta postura del acuerdo está dando un retroceso a lo que se había avanzado en derechos humanos respecto a las leyes en materia migratoria, porque está cambiando las disposiciones, ¿no? Va a estar ahí también importante. Sí, y como comentaba, se va a tener que reformar la ley y entonces vamos a ver que dejan de ley teniendo una mayoría, por ejemplo, en el Congreso, y se vuelve delicado. Pero entonces estas reformas de ley apuntan hacia esa visión más securitaria, por así decirlo. Pues yo pensaría que sí. Para cumplir los puntos de acuerdo tendría que ser así. Igual tú lo mencionaste hace unos momentos, el muro ya de Estados Unidos lo estamos haciendo nosotros, ¿no? El propio gobierno mexicano. Entonces, derivado de eso se va a manejar una situación ahí de modificación a los estatutos. Igual creo que van a tratar de procurar los derechos humanos, pero sí un interés más sobre salvaguardar la frontera, esa frontera muy vulnerable, todas las de Chiapas, muy vulnerables. Es entrar a ese país era con documentos, sin documentos es casi lo mismo, no había una regulación. De hecho, se me hace que Guatemala era un poquito más estricto en revisar bien cuáles son las situaciones por las cuales entraba un individuo, regularizar esa situación. En el caso de México, no hay una frontera bien establecida. Yo creo que con todo esto sí lo van a manejar y va a traer ese tipo de problemas. Entonces digamos que estaremos en presencia de un 20 de junio, Día Internacional del Refugiado, con muchos retos, ¿no?, en materia política y de derechos humanos. Habría que replantear cómo se va a abordar este tema. Vamos a tener va a ser un tema que se va a seguir abordando, no sé, yo le calculo 2-3 años más, tratar de establecer cuál va a ser la visión político-migratoria de México con la presión de los Estados Unidos. Entonces, pues ahorita lo que estamos platicando es la actualidad, ¿no? Pero yo creo que no muy lejos vamos a tenernos que reunir nuevamente a ver qué evolución tuvo todo este fenómeno. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Igualmente agradezco la presencia de la maestra Natalie Rosas, el maestro Mario Andrés Fraire. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero haya sido de su agrado esta participación. Y pues los invitamos a que estén atentos en los próximos programas. Vamos a estar lanzando por ahí algunas encuestas a efecto de que ustedes puedan participar sobre qué tema les gustaría que se discutieran, qué tema les gustaría que se abordaran. Y sobre todo un poco el propósito de estas actividades es pues fomentar la reflexión en temas que son coyunturales, en temas que son importantes y que además pues ameritan un diálogo entre quienes nos dedicamos a esto del derecho. Al contrario, maestro, muchas gracias por la invitación. Siempre será un gusto participar en actividades académicas de esta magnitud. Gracias. De igual manera, muchas gracias por tomarnos en cuenta y pues una felicitación a ti por emprender en este proyecto que seguramente va a ser del interés de toda la comunidad estudiantil y que tenga proyección también a más cosas. Muchas gracias. Esto es Dilo con Derecho.